Universidad Abierta de Estudios Especializados comprometidos con la excelencia, Unidad 2. Ahora nos vamos a ver la parte de métodos musicales y juegos y rondas tradicionales, específicamente con el tema la música como experiencia lúdica en la infancia, por esta su persona lesbiana de Sandoval. Entre las bases metodológicas de la educación musical infantil tenemos el aprendizaje musical parte de una experiencia directa y significativa del niño. Ya el niño de que viene desde el vientre de la madre a veces experimenta sensaciones musicales, incluso cuando nace las vuelve a percibir. Ese es un tema que viene ya siendo parte del desarrollo evolutivo del niño, donde se dice que el niño desde su estancia dentro del vientre materno puede percibir muchísimas sensaciones, inclusive la música que la madre o el padre le puedan presentar, sobre todo la madre. La música también se aprende haciendo, escuchando, moviéndose y expresándose, integrando cuerpo y emoción. La música se hace. La música también es parte de nuestra expresión como tal. El juego musical es una categoría, es una estrategia central también que favorece el placer, la creatividad y la motivación. La música, ¿quién no motiva, verdad? La música forma parte de nuestra esencia como persona y a veces estamos de la nada y escuchamos algo y nos movemos porque nos hace esa traspolación, ese traslado de lo que sentíamos a o de repente a una vivencia diferente. La enseñanza prioriza la vivencia antes de la teoría, respetando el desarrollo infantil. O sea que nosotros tenemos que enseñar a vivenciar antes de hacer una teoría práctica, pertenecer a esa base tal como que tenemos que primero enseñar a cosas para después poder hacerlas. Los aprendizajes se representan de forma progresiva, de lo simple a lo complejo. ¿Para qué? Para que no vayan sintiendo ese problema de que algo no lo comprenden muy bien, de que algo se le hace muy difícil. El niño es protagonista, activo. Él siempre anda explorando, creando, improvisa sonidos e inclusive movimientos. Podemos hacer que ellos sean parte también de esa esencia, como, como perciben ellos lo que están en el momento escuchando. Podemos hacer que se muevan como lo que perciben, como lo que se escuchan. El docente actúa como un mediador, acompañando, orientando y también haciendo esa experiencia tal como si ellos fueran los guías, los tutores, los permanentes acompañadores. El docente actúa también como mediador y es algo que nosotros nunca debemos olvidar y se valora el contexto cultural, integrando canciones, integrando juegos y rondas tradicionales, las cuales siempre deben de prevalecer. Si alguna vez tenemos duda o tenemos algo, podemos preguntarle a nuestros abuelitos, a nuestros tíos mayores, o a alguna persona adulta mayor que nos pueda ayudar en esta complejidad. Pase. Siguiente. Antecedentes pedagógicos de la didáctica musical. Surgen muchas alternativas como la enseñanza musical tradicional. Una alternativa que vemos como que a veces esto dejamos a un lado por querer que los niños estén haciendo cosas modernas. Dejamos lo tradicional. Olvidamos un poquito todas esas cosas que nos enseñaron los abuelos, los papás, los mamás, y queremos que solamente estén súper modernos, escuchando o haciendo cosas que estén, como decíamos ahorita, en sintonía, ¿verdad? También esos antecedentes pedagógicos promueven el aprendizaje vivencial, basados en una experiencia y basados en el movimiento. Si el niño experimenta y mueve, va a promover un aprendizaje muy significativo, porque va a creer en el algo que lo va a divertir, que lo va a poner a hacer parte de. También integran la música, el cuerpo, la emoción y la expresión. Prioridad a la escucha activa antes de lo técnico. Tenemos que tener pendiente que tenemos un oído. A veces decimos por ahí dos oídos, si no escuchamos bien o estamos sordos, cuando no sabemos bailar o no llevamos un ritmo, inclusive una simple palmada. También reconocer al niño como un protagonista activo en su aprendizaje, que él pueda ser parte de, sentirse parte de. Eh,
por decirle por qué no que él haga su propio ritmo musical y que nosotros lo sigamos. Hacer esto es fundamental. ¿Para qué? Para que metodologías actuales, las lúdicas, las creativas y las inclusivas, sean garantes de una educación significativa. No podemos olvidar que todo lo que nosotros hagamos metodológicamente va a repercutir en aprendizajes que sean realmente integrales y significativos. Siguiente. Siguiente. Autores relevantes en la educación musical. Vimos autores relevantes en la metodología de juego de trabajo, vimos autores relevantes que estuvieron de parte de los juegos, de los roles, de los juegos cooperativos, de los juegos competenciales, de lo que ya vimos en las otras unidades, ¿verdad? Aquí vamos a ver autores que están relevantes dentro de la educación musical, que son parte importante. Generalmente escuchamos más que nada los apellidos, por ejemplo, del Grace o Carl Orff, como lo pueden llamar ustedes entonces en inglés, y van ustedes a sentir cómo ellos priorizan ciertas categorizaciones dentro de la educación musical. Por ejemplo, para Emily Jakes, ellos les decía que el aprendizaje musical a través del movimiento corporal, que siempre el aprendizaje debía ser a través de un movimiento corporal. También decía que el cuerpo es el primer instrumento, y es cierto, cuando estamos escuchando algún ritmo musical, lo primero que se mueve es nuestro cuerpo. A veces movemos simplemente la cabeza o las manos, pero las manos y la cabeza forman parte de nuestro cuerpo. Las manos y todo lo demás. Desarrollo del ritmo y de la expresión. Siempre que desarrollamos el ritmo y la expresión, vamos a poder tener entonces una opción de ser rítmicos o de procrear o de crear algún ritmo musical. Y el enfoque vivencial y global. Entonces, él estaba viendo este, este relevante caso en donde el aprendizaje musical a través del movimiento y a través del cuerpo como su primer instrumento. Creo que como que es básico, ¿verdad? Esas dos opciones, la uno y la 2, donde presenta este autor Emily Jacques, y son dos autores que lo dicen, o sea, prácticamente estamos eh, en una parte significativa, recordando que era lo que para ellos era primordial dentro de la educación musical. Sin embargo, para Karl Orff, de repente la integración de la música, movimiento y lenguaje, o sea, integraba la música como movimiento y lenguaje, el uso de instrumentos simples de percusión, o sea que automáticamente el niño, desde que tenía un instrumento de percusión, él podía tocar, él podía sentir, percibir y a la parte crear música, el juego e improvisación. O sea que este autor argumentaba que la música podía ser jugada e improvisada, y la creación colectiva y la participación activa. Entonces ustedes ven ver ahí que yo, entre una de las cosas que más bien importante en mi perspectiva es la integración de la música con movimiento del lenguaje y el uso de instrumentos simples de percusión. Eso es estos dos autores. Siguiente. Ahora vamos a ver otros dos autores que también son relevantes en la educación musical. Siguiente. Vamos a ver a Sultan Kodaly o a Edgar Williams. Definitivamente estos ya venían viendo la educación musical eh, parecida, cada uno se parecía a los otros que ya vimos. Por ejemplo, este primero, Sultán veía que el canto es la base del aprendizaje musical. O sea, si el niño sabía cantar, podía obtener ritmo según él. Pero a veces hay niños que componen, inclusive personas que componen y sin embargo no tienen ningún ritmo musical. Componían o hacían o creaban cantos. Así que él decía que el canto, si alguien sabía cantar, entonces podía tener un aprendizaje musical. Y no solamente el canto, es aprendizaje musical, también cuando bailan, cuando danzan, cuando crean ritmos. Pero bueno, esa era su relevante propuesta, ¿verdad? Él validaba esto. El uso de canciones y rondas tradicionales. Siempre para él era muy importante para Sultán la utilización de rondas y canciones tradicionales, el desarrollo de la escuela afinación, o sea, todo lo que es la afinación, o sea, toda la escucha, perdón, la afinación, la escucha es muy importante para poder afinar. Si estamos cantando, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, eso va a depender del guía, del orientador que tengamos. Y si de repente desafinamos, lograr obtener por notas. Recuerden que existen notas musicales
que nos ayudan a validar eso. Entonces, este autor recalcaba la valoración de la identidad cultural, siempre viendo el canto como una base musical y también desarrollando la escucha y la afinación. Miren ustedes, la escucha y la afinación. El canto es la base de un aprendizaje musical según este autor. Según Edgar Willens, entonces hablaba de la sensibilización auditiva, se parecían un poquito. Acá era la escucha y afinación, acá era la sensibilización auditiva. Desde edades tempranas, los niños van escuchando cosas, van viendo cosas y también sentido a las cosas. Si escuchan un fuego, ejemplo, qué susto, ¿verdad? Se asustan muchísimo. Y si ven que no se asustan, tienen que preocupar, porque entonces puede haber un problema grande en ese niño o niña. La relación entre sonido, emoción y percepción es muy importante crear esta relación porque el sonido que nosotros podamos emitir, vamos a tener también emociones y vamos a tener percepciones. Percibimos a través de los sentidos. Entonces, ese sonido que percibimos a través de la escucha, de la audición, entonces el que va a relacionar qué es, qué será. Y podemos hacerle cosas a los estudiantes con, por ejemplo, que escuchen. Escucha, ¿qué es esto? ¿Qué escucha? Ay, escucho como algo, como un ruido, como un mar. Ay, escucho como un pajarito. Ay, ¿qué será? Un loro. ¿Qué será? Ay, escucho como si estuviera cayendo una agua. Ay, escucho como si hay algún ruido fuerte. Y así podemos hacer esa parte. Para él era importante eso. La vivencia también antes de la teoría. Y el respeto por el desarrollo infantil. Parte importante de este autor que me gusta es que respeta el desarrollo infantil. No podemos ni siquiera relacionar que podemos tener desarrollos iguales en la educación musical porque no se puede. Algunos vamos un poquito más, otros un poquito menos. Siguiente. Ya vamos a ver este autor y aquí presento algunas fotografías de los autores que ya vimos. Vamos a ver el último que vamos a tomar en cuenta. Son 5 que hemos visto. Vamos a ver a Suzuki que habla del aprendizaje fundamental como lengua materna. Es cierto, el aprendizaje musical es importante por lengua materna porque una de las principales cosas que el niño hace cuando nace es llorar. Entonces es su principal lenguaje, imagínense, el lenguaje del llanto. Entonces aquí el aprendizaje musical como lengua materna puede ser que nosotros les cantemos, arrugamos, le creamos arrullitos a los niños y él ya va escuchando y va aprendiéndose lo que nosotros le vamos cantando, ya sea para dormirlos, para calmarlos, etcétera. De la importancia de la escucha y la constante repetición. Cuando repetimos, repetimos y repetimos, lógico, no lo vamos a aprender, a menos que tengamos alguna dificultad y no lo podamos hacer. Participación activa de la familia. La familia siempre es pilar, es primordial, es la base de una sociedad también, en donde sin esa participación de la familia no vamos a poder obtener un aprendizaje musical. Y también el proceso afectivo y progresivo. Todo lo que es afecto y progresión para este autor Suzuki era importante. O sea, vamos a ver las dos que consideramos importantes, el aprendizaje musical como lengua materna y entonces la participación activa de la familia, según Suzuki. Siguiente. Juegos musicales tradicionales. Vamos a ver aquí que tenemos una foto de juegos tradicionales dentro de la diapositiva. Tenemos unos niños que están ejecutando juegos. Imagínense que ahí está el trompo, el saltasoga, la carrera en saco, el famoso Rayuela, que algunos le llaman Ani, juego de bolas, etcétera, ¿no? Hay algunos de los cuales son muy famosos y que se quieren recuperar. Inclusive vemos muchas madres asustadas con el famoso trompo, pero hay que crear conciencia, enseñarle a los niños que las cosas que a veces son o pueden ser peligrosas, también pueden ser divertidas, o sea, hay que saberlo utilizar. Una persona que los ejecute y nos enseñe bien. Entonces, son una manifestación cultural que integra movimiento, música, lenguaje y socialización. Todos los juegos musicales tradicionales se involucran en esto. Aunque si estamos jugando trompo, de repente no vamos a tener la música, pero sí vamos a tener una interacción, un movimiento, o sea que va a tener alguna siempre involucrada. Se transmiten de generación en generación. Todos los juegos tradicionales se transmiten de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural. De repente yo puedo jugar a la tita de una forma, de repente ella puede jugar otra cosa, de repente, pero es el mismo. O sea, cuando vamos a leer los lineamientos que lleva, es lo mismo, nada más le cambiamos a veces los nombres o algo así.
Permitir al niño involucrarse con el ritmo, la melodía, la palabra, de forma espontánea y placentera. Que no se sienta obligado, que se sienta parte y que la palabra de ellos sea placentera. Favorecen la coordinación, la memoria y la atención. Los juegos musicales tradicionales siempre van a favorecer esa coordinación, memoria y atención, porque cuando ellos están en juegos tradicionales y ronda, eso están moviendo de un lado al otro, van recordando lo que le enseñó el abuelito, el tío, el hermano, el abuelo, sepa qué, ¿no? Y van creando la atención y van queriendo ser participantes a medida que ellos se van sintiendo importantes. Promover la interacción social, el respeto, de respeto de turnos y también la convivencia. Ese respeto de turnos es que viene siendo como un patrón, ya viene ya unas pautas establecidas para poder hacerlo. Y por eso no tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer estas pautas, porque hay que explicárselas muy bien a los niños. Ejemplo, en el juego de la papayita, que es un juego tradicionalísimo, pero es un juego que no es tan dinámico, o sea, no es activo, pero se habla, se conversa, se piensa, se analiza, se ve tacto, si está duro, si está blando, si está barato, si está caro, se genera una conversación. O sea, todo eso, esa interacción debe de tener, y el turno inclusive para ir a comprar la bendita papaya. Entonces el docente actúa allí como mediador, otorgando sentido pedagógico a la experiencia. Nunca puede dejar de estar el docente, siempre debe estar. No que los voy a dejar jugando allí, los voy a dejar y ya, no los voy a ver, no. Hay que dejarlos vigilados, observados permanentemente, porque él es el que va a mediar cualquier situación que se dé. Y contribuye en un aprendizaje integral, lúdico y contextualizado. ¿Por qué? Porque todo lo que es movimiento, todo lo que es canto, todo lo que es expresión del cuerpo está estando lúdico, contextualizado, porque el contexto que tenemos que tener debe estar agradable para poder realizarlo. Siguiente. Propuesta de clasificación de los juegos musicales tradicionales. Vamos a ver esa propuesta. Ven allí en la imagen que vemos unos niños que están jugando. Se parece un poco a esa ronda que se llama, que van pasando por debajo de una casita, ¿verdad? Entonces, estos juegos tradicionales permiten organizar y comprender la diversidad de juegos musicales en la educación infantil. También establece categorías rígidas, que no son parámetros fuertes, sino que también hay criterios orientadores para la planificación docente, o sea que no podemos estar inventando, hay que planificarlo. Todos estos juegos se planifican y se establecen qué regla vamos a tener, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con cuántos, a cómo, dónde. Considera la organización del grupo en ronda, en fila, en disposiciones mixtas. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Atiende la relación entre la música, movimiento, canto, palabra y ritmo. Todo lo que nosotros hagamos, vamos a tener en cuenta que si se mueve, si canta, si hace la palabra y si ejecuta el ritmo. Distinguir entre juegos según su función pedagógica. Según su función pedagógica, presentación, coordinación motriz, su atención o su memoria. Allí podemos validar que el niño tenga una buena coordinación. Si vamos a girar hacia la izquierda, si vamos a girar hacia la derecha, si vamos hacia adelante, si vamos hacia atrás, la atención, oye, ¿qué nos toca? ¿Qué viene ahora? Todo eso va a ser parte de lo que podemos distinguir en la función pedagógica que tenemos nosotros que ejecutar. Facilita la selección de propuestas adecuadas a los objetivos y a las características del grupo. O sea que nosotros podemos clasificar a los estudiantes para que ellos puedan lograr los objetivos y según las características que tenga el grupo, guiarlos y orientarlos de tal manera que lo puedan ejecutar. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos un ejemplo de juegos. Ya vamos a entrar a ver ejemplos de juegos. Un ejemplo de un juego y ronda tradicional es juegos de hilera. Ven ustedes que a los niños también les llaman juego del tren. Yo le puedo llamar de cualquier forma, nada es un marco de hierro. Pero según este juego de hilera, en donde se caracteriza por la organización en filas, ya entonces el niño comienza a ver qué es una fila, qué es una hilera. Vemos que inclusive en las computadoras te presentan fila izquierda, fila derecha, esto y lo otro, y nosotros tenemos que aprender qué es una fila.
cómo organizarlo, quién va detrás de quién va delante de quién, con desplazamiento colectivo. Entonces, podemos favorecer la coordinación grupal y la orientación espacial. Oye, ¿dónde estoy yo? Yo voy delante, yo voy detrás, yo voy frente. Todo eso lo podemos hacer en juegos de hilera. También promueve la cooperación a través del contacto corporal y el movimiento en conjunto. Nosotros tenemos claro que cuando promovemos esa cooperación, estamos haciendo parte de un contacto, de algo que estamos tocando, un compañero. Y ese compañero nos debe permitir tocarlos. Y a veces no es fácil, hay niños que no les gusta que les estén tocando. Integrar la música, la rima o consignas rítmicas que organizan la acción. Debemos de integrar una música, podemos hacerlo de forma musical. Eso que, claro, depende si lo amerite, ¿verdad? Desarrollan habilidades motrices, la atención, la memoria, mediante la repetición de secuencias. Nosotros podemos desarrollar habilidades motrices y atención y memoria mediante una repetición de toda esa habilidad motriz que tiene el niño, toda esa atención que desarrolla, toda esa memoria, podemos hacerla muy bien cuando nosotros somos capaces de poder integrarlos. Fortalecen también la seguridad, la confianza y el sentido de pertenencia. Un niño va a tener confianza de tocar a otro, de que a otro lo pueda tocar. Ustedes saben de que cuando estamos pequeños, los niños nosotros les enseñamos a que por favor no se dejen tocar, a que no estén pendientes, que estén pendientes de que sus partes son sagradas y todas esas cosas van influyendo. Permiten también trabajar normas y límites de forma implícita, o sea, dentro de cada categorización del juego está una norma establecida que hay que cumplir y unos límites que hay que obedecer. El docente puede adaptar ritmo, como ya le dije en un principio, complejidad según el grupo. Si hay una dinámica que es un poquito más difícil y no hay tantos niños, entonces hacerla un poquito más simple. Si hay más niños, hacerla un poquito más compleja para que no se sienta tan de repente complicada. Y si hay poquitos niños, entonces hacer la manera tal que se sienta divertida. Siguiente. Los juegos de manos. Las manos son para nosotros también parte de nuestro cuerpo. Los juegos de manos son juegos lúdicos musicales que combinan movimientos rítmicos de manos. Este simple sonido ya involucra un ritmo, ¿verdad? Hago así, hago más rápido. De repente lo que vayamos a hacer, ta, ta, ta. Y podemos hacer cualquier ritmo a medida que nosotros podamos hacer. Nos tocamos con nuestro cuerpo. También forman parte de una cultura infantil y se transmiten de generación en generación. Favorecen la coordinación. Yo no sé si ustedes han visto los juegos de manos que se hacen. Era una paloma, punto y coma, o estando la muerte, o danda, David. Hay un montón. Inclusive los niños a veces son capaces de tantas cosas y de memorizar tanto que uno se queda de que, wow. Y yo a veces se lo enseñan a sus propios compañeritos. Si a algún niño o una niña le cuesta la atención, podemos hacer que otro niño pueda escucharlo y hacerlo con los juegos de mano. Estos juegos favorecen la coordinación fina, la lateralidad, la sincronización, porque al estar en esto sincronizan arte y palabra. Estimulan la atención porque tienen que estar atentos a qué te toca hacer, la memoria, la secuenciación porque tienen que llevar una secuencia hilada de lo que van a hablar y promover la interacción social, la cooperación, el respeto por turnos. Te tocó a ti, ahora me tocó a mí, y etcétera. Hay muchos tipos de juegos de manos. Brindan también un espacio de expresión de seguridad, de disfrute. También facilita la participación de todos, o sea, todos pueden participar, de repente uno de primero, uno de segundo, pero que ellos sientan que pueden participar. El docente también puede adaptar ritmos, rimas, movimientos, como les dije hace un rato, según la edad, según el grupo, según donde estén, según el contexto. Usted puede hacer de su juego de manos un disfrute. Siguiente, juego de palabras. Estos juegos son un poquito más vistos, ¿verdad? Ahí involucran, miren lo que está en la diapositiva, hay una imagen donde dice chistes, adivinanzas, palíndromos o trabalenguas. Podremos decir que estos juegos de palabras también con las terminaciones. Creo que a los chicos se los llegué a hacer para ver la cuestión de cómo rimaban una con otra. Los juegos de palabras son una modalidad lúdica centrada en el uso creativo del lenguaje. Es lúdico porque involucran juegos, integran rimas, repeticiones, sonidos, estructuras verbales de tradición infantil. Vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para estimular esa conciencia fonológica, todo lo que es
habla y escucha, y la discriminación de sonidos. Favorecen la memoria verbal, la atención y la secuenciación. Promueven la creatividad, la imaginación, el pensamiento divergente, o sea, diferente. Fomentan la interacción social, la comunicación, el respeto de turnos y también genera confianza y disfrute en la expresión oral. El docente orienta, adapta las propuestas según la edad y el grupo. Ejemplo, yo no le puedo decir a un niño un chiste que no va a comprender, ¿verdad? Los chistes deben de estar adaptados una vez. Ejemplo, si yo les digo un chiste, había una vez tres viejecitas o tres niñas. Una alta, una gorda, una flaca. Entonces, uno le pregunta, ¿cuál se moja? Le pregunto yo a cualquiera, ¿cuál se moja? Y los niños se van a quedar, wow. Si había una alta, una flaca o una gorda, ¿cuál se moja? Y vuelve y le pregunta. Y se ve creando esa curiosidad. El docente va haciendo lo más divertido. Y cuando menos va a decir el docente, no, ninguna se moja porque no estaba lloviendo. Entonces ellos se van a reír porque ellos lo van a comprender. Sin embargo, si yo les digo un chiste, mira que había una vez una vaca que no sé qué cosa, ya el niño va a quedar perdido porque no tiene opción, que tiene que haber esa ilación, esa confianza y esa comprensión para que el chiste se comprenda. Y si yo le digo una adivinanza, ¿no? O una adivinanza, ejemplo, porque ese que acabo de decirle es un chiste adivinanza, una adivinanza, que había una vez, o que es blanco por fuera y amarillo por dentro y se puede abrir pero no se puede cerrar. Entonces ustedes van dándole ideas, parece un óvalo, viene de la gallina, y dando pistas, o sea, ustedes van creando esa, y de repente le puede presentar, o sea, un montón de ideas que ustedes pueden hacer con el juego de palabras. Es bien divertido y no pasa nunca de moda. Y es una modalidad lúdica centrada en el uso creativo del lenguaje oral, o sea, que todo lo que sea oral, porque también hay discriminación visual. Yo puedo presentar algo visual y ellos lo van a poder leer de manera tal de que usted lo presente sin hablar, usted diga que es. Siguiente. Selección de juegos para el nivel inicial. Esto es muy importante, porque yo no puedo poner a un niño, como le acabo de decir, a hacer un juego del cual es funcional para un adulto, ¿verdad? En la noche estuvimos en clase con un estudiante y ella me dijo que le gustaba mucho el monopolio. Bueno, trate de ser tan inventiva, crea, investiga y sé creativa y bien esto, divertida y te puedes crear un juego de monopolio infantil. ¿Por qué no? Ay, sí, profa, mire que la casa, que no sé qué, que el banco, que el supermercado, que el dinero, yo perfecto. Todo eso es parte de lo que nosotros podemos también adecuar. Hay un juego que yo no puedo seleccionar para adultos, pero yo lo puedo convertir, para niños, perdón, porque es de adulto, pero yo lo puedo convertir en un juego para niños. Es una decisión pedagógica clave, ya que el juego es eje fundamental, lo hemos dicho un montón de veces. Es una estrategia única y fundamental. Y debe consistir que la edad, que las características evolutivas del grupo deben de tener también presente a la hora de la selección de los juegos. Responder a la intencionalidad pedagógica con objetivos claros. Esa intención pedagógica nos marca lo que nosotros queremos lograr. ¿Qué queremos lograr con ese objetivo? ¿Para qué hicimos este juego? ¿Para qué lo seleccionamos? Ah, yo lo seleccioné para que no me molesten, dirá una maestra. Dirá otra, yo lo seleccioné para que comprendan mejor esto. Dirá otra, o sea, ustedes van a buscar la manera. Considerar el contexto sociocultural incorporando juegos y tradiciones, ¿por qué no? Si allí tenemos un niño que es de repente de una raza tal, vamos a ver, ¿qué juego había de repente en tu país? A ver, viene de otro país, a ver, ¿qué juego te tu abuelita? Vives aquí, pero tu abuelita es extranjera, a ver, muéstrame. Y podemos generar ideas. También podemos presentar una complejidad progresiva, evitando frustraciones. Yo no puedo poner a un niño que haga una cosa que no puede hacer, ¿no? Y que le da miedo. Miren que ahí arriba se presenta una imagen con unos niños que están pasando por arriba de una baranda, están pasando por obstáculos, están pasando por unos hula de formas circulares y ellos van teniendo obstáculos de manera un poquito progresiva, pero evitando frustración. El niño que no va a poder hacer eso se va a poner a llorar, se va a poner triste, melancólico, etcétera. Vamos también a garantizar la participación de niños con inclusión y vamos a permitir también que esa consolidación del juego como herramienta pedagógica esté centrada en las necesidades vitales de los niños. Nunca olvidarnos de que si hay un niño con una necesidad,
Hay que buscar lo que a ellos les gusta primero para que ellos se sientan parte importante y puedan comprender lo demás. Siguiente. Fin del juego solo por ahí. O sea, este es un tema que cuando vamos a hacer un juego tenemos que tener muy presente de que todo juego tiene su fin. El cierre del juego es un momento pedagógico fundamental. ¿Por qué? Porque implica una despedida. Y es tan importante como el inicio. Igual que el inicio lleva una motivación para que ellos queden súper, súper motivados. Súper, súper eh, incentivados. Implica una transición cuidada, respetando el clima lúdico y emocional. El docente acompaña, vuelvo a recalcar, el proceso reconociendo emociones y anticipando lo que sigue. Favorece la reflexión, la expresión de sentimientos, la toma de una conciencia. Influye el orden compartido, el espacio, los materiales, promoviendo responsabilidad. Un cierre respetuoso que fortalece la seguridad y la confianza. Imagínense ustedes que cuando cerremos una actividad el niño se sienta seguro de lo que hizo y cómo lo va a hacer la próxima vez. Permite la observación y la evaluación formativa del docente. Permite esto porque al final del juego podemos verificar si hubo o no hubo un aprendizaje. Y también los rituales de cierre aportan flexibilidad y autorregulación de emociones, porque todas esas emociones que sentimos cuando estamos dentro del juego van a permitir que nosotros podamos tener éxito en el mismo. Siguiente. Aquí están las referencias bibliográficas a las cuales ustedes pueden acceder eh, en lo que es en los links y también pueden visitar la biblioteca virtual. Siguiente. Gracias y bendiciones. Esto ha sido todo por hoy en la segunda unidad.